Entonces, como les estaba diciendo, chicos, hoy día vamos a hacer manejo prehospitalario. Otra cosita que antes de que me olvide, en el Drive que yo les he puesto en el link de la descripción del grupo, hay un libro que es el PHTLS, es la última edición, que es el Pre-Hospital Trauma Life Support. Ese es el libro base del curso y es el libro en el que ustedes van a encontrar toda la información que vamos a ver a partir de esta teoría. Porque como les estaba diciendo, el curso de PBM se basa en todo lo que es el manejo prehospitalario de diversas lesiones traumáticas, sobre todo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Y lo que ustedes van a encontrar en el PHTLS como regla de oro o como la base de todo lo que es el manejo prehospitalario va a ser el famoso ABCDE. Entonces, y eso es algo que ustedes tienen que conocer desde ya y tienen que memorizarlo porque es importante que sepan a qué me estoy refiriendo, porque algo crucial en el manejo de un paciente politraumatizado o policontuso, es decir, un paciente que tiene muchas lesiones en todo el cuerpo, es que la atención de este paciente se tiene que dar de forma ordenada, de forma sistematizada, porque si no lo hacemos de forma ordenada, podríamos saltarnos una lesión que al final resulte ser la lesión mortal. Entonces, este ABCDE va a abarcar 5 cositas. La A proviene de Airway y aquí básicamente nos vamos a encargar del manejo de la vía aérea y algo importante que es la estabilización cervical. Cuando nosotros revisamos la parte de signos vitales, la parte de frecuencia respiratoria, nosotros vimos que la respiración, como cualquier otra función del cuerpo, tenía un centro de control, un centro regulador. ¿Alguno de ustedes se acuerdan dónde quedaba este centro? ¿En qué órgano, en qué estructura? A ver, Flavia. Sí, sí, el órgano de control de la temperatura. No, del centro respiratorio. ¿Te acuerdas dónde se regulaba, en qué parte? Pulmones. Ya, los pulmones son el órgano que se encarga de la función fisiológica de la respiración, pero recuerden que el centro de control de la frecuencia respiratoria de la respiración se encontraba en una estructura que se conoce como tronco encefálico y bulbo raquídeo. Y ambas estructuras forman parte del sistema nervioso central. Entonces, estas estructuras iban a soltar haces nerviosos que iban a controlar la contracción muscular, la contracción de los 3 músculos principales de la respiración. ¿Cuáles son esos 3 músculos principales de la respiración? ¿Alguno sabe, alguno se acuerda? Porque eso también lo conversamos. Vamos, chicos. A ver. André, ¿estás? O Luis Zárate, cualquiera de los dos. ¿Alguno se acuerda cuáles son los músculos que participaban en la respiración? Si más no recuerdo, creo que uno era el diafragma Ujú, y los sí, músculos intercostales, tanto externo como interno. exactamente. ¿Te acuerdas cuáles participaban en la inspiración? ¿Cuál de los intercostales? ¿No? Creo que el externo. Ajá, No, exactamente. sí. Sí, está bien. Acuérdense, como les dije, ¿no? I, E, es lo contrario. Los internos se encargan de la expiración y los externos se encargan de la inspiración. Y sí, esos son los 3 principales músculos de la respiración. El diafragma, que se encarga del 70%, los intercostales externos e internos, que se encargan del 30% restante. Y dentro del diafragma, que como se encarga del 70%, es el más importante de los 3, este es un músculo que va a ser inervado por el nervio frénico. Y recuerden que el nervio frénico tenía su origen a nivel de las vértebras cervicales número 3, 4 y 5. Por eso es que es tan importante aquí en el manejo de la vía aérea en la A, en Airway, la estabilización cervical,
porque si hay una lesión cervical y nosotros no estabilizamos esta parte de la columna, podemos lesionar el nervio cervical y esto básicamente inhibiría o eliminaría la inervación motora del diafragma, es decir, el diafragma ya no se va a contraer y por lo tanto el paciente no va a ser capaz de respirar correctamente. Recuerden que el proceso de la respiración no solamente es un proceso fisiológico de intercambio gaseoso, que también tiene el nombre de hematosis, es decir, que el aire ingrese a los pulmones y en los alvéolos se realice el intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono, sino que también es un proceso mecánico. Entonces, si es que hay debilidad muscular, si es que el paciente por cualquier tipo de lesión no es capaz de realizar la contracción y la relajación adecuada de los músculos principales de la respiración, entonces se va a ver alterada su frecuencia respiratoria y por lo tanto su capacidad de ventilación. Y como se ve afectada la capacidad de ventilación de este paciente, es que viene la B, que es de breathing. Aquí básicamente nosotros vamos a ayudar al paciente a ventilarse con diversos dispositivos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, con respiración boca a boca, como sucede cuando se realizan las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Puede ser con la famosa bolsita AMBU o bolsa autoinflable, que es un dispositivo que se utiliza más junto con la mascarilla facial. Y luego de ver todo lo que es la parte de la respiración, pasamos a la C, que es circulation, que es básicamente aquí el manejo de la circulación, verificar que en las extremidades haya pulso, que esté habiendo una buena perfusión, vamos a ver qué cosa es perfusión, y también acá es muy importante el manejo de cualquier hemorragia, cualquier sangrado que el paciente pueda tener y que nosotros al cuantificarlo vamos a llegar a la conclusión de que es un riesgo vital. En la D vamos a ver lo que es el neurological deficit, que es el déficit neurológico. Y aquí básicamente tenemos que evaluar el estado de conciencia del paciente. Desde ya les voy adelantando que la forma que más se utiliza para evaluar este estado de conciencia del paciente es la famosa escala de Glasgow, ¿sí? Y sí se la tienen que memorizar porque en los pasitos y en los exámenes, a veces vienen preguntas de pequeños problemas, pequeños casos clínicos, en el que a ustedes se les describe las características del paciente y ustedes tienen que poner qué puntaje de Glasgow le corresponde. Y por último tenemos la E, que viene de environment, que es básicamente la parte de exposición y ambiente, pero esta E, este acápite de todo este ABCDE, ya es algo que se da más que nada a nivel hospitalario, ya no tanto a nivel prehospitalario, pero es importante mencionarlo y conocerlo. Entonces vamos a empezar con la parte de la vía aérea, que vendría a ser la letra A de airway, que dijimos que aquí vamos a tener lo que es la permeabilización y la estabilización cervical. Aquí les pongo un dibujo que es del árbol respiratorio para que recuerden precisamente lo que les digo, ¿no? Los pulmones son los órganos que el órgano que se va a expandir, que se va a contraer al momento de la respiración junto con el diafragma y los intercostales. Y los alvéolos son la unidad anatómica funcional de todo este aparato, que es el que va a permitir la hematosis o intercambio gaseoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de permeabilidad de la vía aérea, quiere decir que tenemos que asegurarnos que esta vía aérea no esté obstruida. Y cuando me refiero a que la vía aérea no esté obstruida, no solamente me estoy refiriendo a que hayan objetos en la garganta, sino que también tenemos que asegurarnos que no hayan objetos en la nariz. Cuando este tema de manejo prehospitalario está más que nada enfocado a la atención de pacientes que han estado en algún tipo de accidentes, pacientes que tienen traumas. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales causas de obstrucción de la vía aérea en un paciente que tiene traumas? En primer lugar, los pacientes que están inconscientes y que muchas veces tienen compromiso neurológico van a tener obstrucciones de la vía aérea a nivel de la garganta por su misma lengua. La lengua se va para atrás. Entonces, esta es una de las razones, la obstrucción de la vía aérea alta por la lengua,
por las que se colocan las famosas cánulas orofaringeas, no solamente para permitir la ventilación con bolsa autoinflable del paciente, sino que también para mantener la lengua en su sitio y evitar que esta cause una obstrucción. También como son pacientes que han estado en un accidente, que de repente los han golpeado o ellos mismos han sufrido lesiones por caídas, la obstrucción se puede dar por el posicionamiento de dientes o de dentaduras rotas dentro de lo que es la vía aérea. También por secreciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes que vienen por intoxicación etílica, están la vía aérea obstruida con su propio vómito, pacientes que han tenido lesiones en lo que es el tórax o a nivel del tracto gastrointestinal, la vía aérea se encuentra obstruida por su propia sangre, también por saliva. Y también, por último, tenemos lo que son los cuerpos extraños. Sin embargo, la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños es más común que la encontremos en pacientes pediátricos, en niños. Y esto va a ser un tema aparte que se va a tocar en unas clases, que es la parte de asfixia y cómo se soluciona o cuál es el tratamiento para esta asfixia. Entonces, ya conocemos cuáles son las causas principales de obstrucción de la vía aérea. Sabemos que para poder permeabilizar la vía aérea, tenemos que asegurarnos que esta vía aérea esté libre, que no esté obstruida. Y por lo tanto, no solamente tenemos que asegurarnos que no esté obstruida, sino que también tenemos que posicionarla de tal manera que permita una mayor ventilación y que sea de ayuda para nosotros cuando querramos ventilar al paciente, si es que éste llega a necesitarlo, que muchas veces es el caso. Entonces, para poder reposicionar la vía aérea para lograr su máxima permeabilidad, es que nosotros contamos con dos maniobras. Tenemos la maniobra de elevación frente-mentón, que es la que vemos acá en la izquierda, y tenemos la maniobra de elevación o tracción mandibular. Cualquiera de estas dos es válida utilizarlo para esta parte de la letra A, porque todo esto que estamos viendo acá ahorita todavía pertenece a la letra A de airway, permeabilización y estabilización de la columna cervical. Es válida que la usemos. Sin embargo, cuando nosotros sospechamos de lesiones a nivel de la columna cervical, esta maniobra de acá, esta maniobra de elevación del mentón o frente a mentón, está prohibida, ¿sí? La única maniobra que nosotros podemos utilizar para la permeabilización de la vía aérea en un paciente en el que sospechamos que existe una lesión de la columna cervical es esta, la elevación, la tracción mandibular o la elevación de la mandíbula. Y esto es importante que lo recuerden. ¿Cuándo es que nosotros sospechamos de una lesión cervical? En primer lugar, cuando tenemos un paciente politraumatizado, un paciente que, por ejemplo, ha estado en un accidente automovilístico. También un paciente que cuando lo vemos está consciente y nos refiere dolor a nivel cervical y dificultad para movilizar el cuello, para girarlo. Luego, ¿cuáles son los signos de obstrucción? ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene la vía aérea obstruida sin siquiera tocarlo, solamente viendo y escuchando? Primero es que van a haber ruidos respiratorios extraños. Son los famosos estridores, que suenan como un chirrido. Los roncantes, que como su mismo nombre lo dice, suena como si el paciente estuviera roncando. Y los gorgoteos, que suena como cuando hacen gárgaras. Cuando se trata de gorgoteos o cuando lo que se escuchan son gorgoteos, es porque el objeto que está obstruyendo va a ser la mayoría de las veces líquido. En cambio, cuando nosotros escuchamos estridores y roncantes, aquí generalmente se va a tratar de objetos sólidos obstruyendo la vía aérea. También otra cosa importante es que cuando la vía aérea está obstruida, el cuerpo lo va a tomar como que su mecanismo normal de contracción y relajación de los músculos respiratorios no está funcionando. Los tres músculos respiratorios principales son el diafragma, los intercostales externos y los intercostales internos. Pero ¿qué pasa si es que el cuerpo
por una obstrucción de la vía aérea empieza a decir, el uso de estos 3 músculos no está funcionando, no me está rindiendo y no me está dejando ventilarme adecuadamente. ¿Qué hago? Voy a llamar a los músculos accesorios de la respiración para que me ayuden a ventilar mejor. ¿Cuáles son estos músculos respiratorios accesorios, músculos accesorios de la respiración? Uno de los también es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, cuando empieza a haber uso de estos músculos accesorios de la respiración, es que se presenta algo conocido como tirajes. ¿Qué cosas son los tirajes? Es básicamente la contracción de músculos accesorios de la respiración visible a la inspección del paciente. ¿Cómo es que yo me doy cuenta que el paciente está usando el esternocleidomastoideo? Porque cuando yo le vea el cuello, se van a ver 2 acá cordones hinchados cada vez que inspira, que corresponde a la contracción del músculo esternocleidomastoideo. Si yo al paciente le retiro la camiseta y dependiendo también de la contextura del paciente, ¿no? Pero si le retiro la camisa y veo que cada vez que inspira se le marcan las costillas, se le marca toda la parrilla costal, esto se conoce como tiraje intercostal y es por el uso de músculos del músculo serrato anterior, además de los músculos intercostales, ¿no? Este es el segundo. Y el tercero es la parte de lo que es la hiperventilación y la hipoventilación. ¿Qué cosa es hiperventilación o cómo me doy cuenta que un paciente está hiperventilando? Cuando lo veo que está respirando súper rápido, que su pecho se eleva de manera muy rápida. ¿Cómo me doy cuenta que un paciente está hipoventilando? Cuando su pecho se eleva, es decir, cuando el paciente inspira en intervalos de tiempo bastante prolongados, ¿sí? Estas cosas, como les digo, solamente es para ver o para nosotros darnos cuenta de que un paciente tiene la vía aérea obstruida solamente viéndolo y escuchándolo, nada más, ¿sí? Aquí es un recordatorio de que cuando nosotros hablamos de ventilación, estamos hablando del proceso de inhalación y exhalación, y cuando hablamos de respiración, es que estamos hablando del proceso de intercambio gaseoso o hematosis. Algo importante es que conozcan ustedes cómo es que está conformada esta vía aérea superior. Aquí nosotros tenemos lo que son las cuerdas vocales verdaderas, que son estas cositas medias blancas nacaradas. Esto de acá vendría a ser la entrada a la tráquea. Esta es la famosa epiglotis, como ven en el dibujito, y generalmente aquí es en donde nosotros vamos a encontrar las obstrucciones. Si se dan cuenta, el espacio es muy pequeñito y con cualquier cosa prácticamente se podría obstruir. Y es por este huequito que nosotros vamos a pasar el tubo endotraqueal cuando es que decidimos intubar al paciente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que un paciente no ventile adecuadamente? Esto es algo que ustedes se lo han mencionado en su teoría. Y vendrían a ser, la consecuencia, ¿qué cosa vendría a ser? Los famosos trastornos ácido-base. Rápidamente, para entenderlos y de manera sencilla. Ustedes en química ya han visto el concepto de lo que es pH, me imagino, que es básicamente el nivel de acidez o de alcalinidad que va a tener una sustancia. ¿Cuánto les han dicho ustedes que es el pH neutro? 7. 7. Exactamente, siempre les han dicho que el pH neutro es 7. Entonces, si es que encontramos un pH por encima de 7, decimos que este es un ácido o que es una base. ¿Alguno se acuerda? ¿Ácido? ¿Perdón? ¿Ácido? ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Base? Base, exactamente. Cuando el pH se encuentra por encima de 7, es que estamos hablando que se trata de una base, y cuando está por debajo de 7, hablamos que se trata de un ácido. Eso es para química, ¿sí? El concepto de pH es el mismo, sin embargo, lo que ustedes tienen que saber es que cuando hablamos del cuerpo humano, el pH normal o pH neutro, entre comillas, va a variar de acuerdo a la zona del cuerpo de la que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso del el famoso pH vaginal, este no puede, su pH normal es de 4.5.
tiene que ser un pH ácido. Entonces, ¿cuál es el pH de la sangre normal? Este que vemos acá. Vamos a resaltarlo. Este de acá. Ahí. Esperen. Vamos a borrarlo porque se fue. Ya. Es este de acá, de 7.36 a 7.44. ¿Sí? Ese es el pH normal de la sangre. Entonces, si es que nosotros observamos que este pH está por arriba de 7.44, estamos hablando que nuestra sangre está con alcalosis. ¿Sí? Es decir, que se ha vuelto una base prácticamente. Si es que este pH se encuentra por debajo de 7.36, estamos diciendo que nuestra sangre se ha vuelto ácida. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que nosotros podemos saber o averiguar cuál es el pH de nuestra sangre? Para eso existe un examen de laboratorio que se conoce con las iniciales de AGA. De repente alguno de ustedes ha escuchado esto alguna vez, que es básicamente el examen de gases arteriales. En el examen de gases arteriales, en el AGA, se va a tomar una muestra de sangre arterial, porque generalmente cuando ustedes les piden muestra de sangre para análisis de colesterol, glucosa, etcétera, lo que les sacan a ustedes es sangre venosa. Sin embargo, para este examen se utiliza sangre arterial. ¿Qué cosa se mide? El pH de la sangre arterial, la presión de dióxido de carbono, el nivel de bicarbonato. ¿Sí? Entonces, cuando está por encima de 7.44, estamos hablando de que hay una alcalosis, porque nuestra sangre se ha vuelto prácticamente una base. Cuando está por debajo de 7.36 es que hablamos de una acidosis, como ven acá, acidosis y alcalosis. ¿Por qué? Porque nuestra sangre prácticamente se ha vuelto un ácido. Otra cosa importante que tienen que saber es que el pH de la sangre y lo que va a determinar que ésta se vaya o se vuelva un ácido, es decir, se vaya hacia acidosis o se vaya hacia alcalosis, son estas dos cositas de acá, el dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Sí? Si es que el dióxido de carbono está elevado, entonces esta va a ocasionar que la sangre se vuelva ácida. Si es que el bicarbonato está disminuido, esto también va a ocasionar que la sangre se vuelva ácida. Por el contrario, si es que nuestro dióxido de carbono está disminuido y nuestro bicarbonato está elevado, esto va a hacer que nuestra sangre se vuelva esté en alcalosis. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto o hay algo o quieren que lo vuelva a repetir? Porque creo que se ve mejor acá. ¿Se entendió, chicos? ¿O hay alguna pregunta en esta parte? ¿Lo podría repetir, por favor? Claro, ya. Entonces vamos a verlo mejor aquí, en este siguiente cuadrito que creo que es más ordenado. Ya. Entonces estamos hablando de que nuestro pH normal va a ser 7.36 a 7.44. ¿Sí? Entonces, si es que está por encima de 7.44, estamos hablando de que existe una alcalosis. Y si está por debajo de 7.36, estamos diciendo que se trata de una acidosis. Ahí está. Acidosis. Esto es con respecto al pH. Ahora, el pH va a subir por encima de 7.44 y va a bajar por encima de 7.36 dependiendo de las concentraciones de dos cosas, ¿sí? De dos sustancias o gases. Lo que es la presión, lo que es el dióxido de carbono y lo que es el bicarbonato, ¿sí? Esos son los dos que van a determinar si es que nuestra sangre
da una acidosis, o si es que por el contrario esto se trata de una alcalosis. Entonces, en el caso de la acidosis, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar una disminución del bicarbonato y un incremento del dióxido de carbono. Por el contrario, cuando se trate de una alcalosis, va a haber una disminución de este dióxido de carbono y un incremento de este bicarbonato. ¿Sí? Y estas tres cosas, el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato, son cosas que nosotros vamos a evaluar, valores que nosotros vamos a observar cuando nos lleguen los resultados del análisis de gases arteriales, también conocido como AGA. ¿Sí? Eso es básicamente la parte de trastornos de ácido-base. No sé si ahí se entendió mejor. ¿Se entendió, chicos? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo sé cuándo está el bicarbonato incrementado o disminuido? ¿Cómo sé cuándo el dióxido de carbono está incrementado o disminuido? Acá están sus valores normales, que por el momento no es necesario que se los aprendan, pero se las estoy explicando para que lo entiendan, porque sí esta parte de trastornos ácido-base se los están mencionando en su teoría. ¿Sí? Con que sepan esto, cuándo es alcalosis, cuándo es acidosis y por qué, está perfecto. Ahora, pasando, esta sería toda la parte de lo que es airway o permeabilización de la vía aérea y estabilización cervical. ¿Con qué realizamos nosotros la estabilización cervical? Con el collarín. Algunas cosas acerca del collarín, recuerden que tiene que ser de la talla del paciente, porque si es muy flojo, no va a estabilizar nada y va a haber lesiones. Y si está muy apretado, no va a permitir que el paciente respire correctamente. Tienen que ajustarlo de manera correcta y es lo primero que tienen que hacer junto con la permeabilización de la vía aérea. Si es que el paciente, o cómo es que nosotros determinamos que el paciente necesita ayuda en la ventilación, esto ya vendría a ser la parte de B, de breathing, que es básicamente este cuadrito que tenemos aquí abajo. Va a depender mucho, por ejemplo, de lo que es la saturación de oxígeno, ¿sí? Si nuestro paciente está respirando de manera normal o incluso si está en hipo o hiperventilación, pero le tomamos la saturación de oxígeno y está en 98 o 99, no hay ningún problema, simplemente tenemos que vigilarlo. ¿Cuándo es que le vamos a dar asistencia ventilatoria a este paciente? Ya sea que le coloquemos su canulita con oxígeno suplementario o le empecemos a ventilar nosotros con la bolsa AMBU cuando el paciente deje de poder ser capaz de respirar espontáneamente o cuando su saturación de oxígeno caiga por debajo de 92, algunas guías mencionan 90, otras mencionan 95. En general, ustedes saben cuánto es la saturación normal de oxígeno que nosotros esperamos encontrar en un paciente. 96. 96 a 100. Exactamente, de 96 para arriba. Entonces, si es que ustedes encuentran un paciente con 95, 94, 93 o más bajo, entonces ya tienen que ir pensando en que este paciente puede llegar a necesitar ayuda ventilatoria, le pueden ir colocando su máscara, si es que el paciente está inconsciente y definitivamente no está ventilando por sí mismo, o si es que es un paciente consciente que está respirando, pero a pesar de estar respirando, todavía sigue manejando estas saturaciones de oxígeno tan bajas, colocarle su cánula, o su mascarilla Venturi o lo que sea necesario para que esta saturación incremente. Pasando ya, habiendo pasado lo que es la A de airway, que es permeabilización de la vía aérea y estabilización de la columna cervical, y la B de breathing, que es lo que acabamos de conversar, que vendría a ser básicamente la parte de ventilación, vamos a pasar a la C, que ya les había mencionado, que era circulation, y donde se maneja la parte de la circulación, la perfusión y el manejo de hemorragias. Entonces, primero nosotros tenemos que conocer cuál es el concepto de perfusión. Cuando nosotros decimos que
que un tejido está bien perfundido cuando le está llegando la cantidad de sangre necesaria para darle los nutrientes que necesita y sobre todo para proporcionarle oxígeno. Recuerden que el oxígeno es un elemento fundamental para cualquier célula, para que esta célula pueda producir energía y sobre todo para que esta célula pueda seguir viva. Si un tejido deja de ser perfundido, es decir, a este tejido ya no le llega la cantidad de sangre necesaria y suficiente para continuar funcionando y para darle el oxígeno que necesita, entonces este tejido va a empezar a morir. Por eso es que es tan importante que nosotros nos aseguremos que el paciente tiene una buena perfusión, sobre todo en las extremidades. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el corazón es un órgano que se encuentra en el lado izquierdo del tórax. Entonces, obviamente, las estructuras que estén cercanas a él, alrededor de él, por más que el corazón esté latiendo súper lento, van a seguir siendo perfundidas. Sin embargo, las zonas que van a verse afectadas en primer lugar por un mal funcionamiento del corazón, de la bomba cardíaca, el hecho de que éste expulse sangre oxigenada, van a ser los tejidos, las estructuras que se encuentran más lejanos a él. ¿Y cuáles vendrían a ser estas? Las extremidades, específicamente los dedos de las manos y los dedos de los pies. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos la perfusión? En primer lugar, y es lo más común, el famoso llenado capilar, ¿sí? ¿Dónde nosotros medimos el llenado capilar? Agarramos la uña de nuestro paciente, el dedito de nuestro paciente, y con nuestro pulgar presionamos en la uña por unos segundos y luego soltamos. Y tenemos que contar cuántos segundos es que se demora este dedo en volver a su color rojito, ¿sí? ¿Cuánto es el llenado capilar normal? Hasta 2 segundos. ¿Sí? Máximo es menor o igual a 2 segundos. Ese es el llenado capilar normal. Si es que este está por encima de 2, 3, 4, 5, 10 segundos, esto ya se considera anormal y podría ser un indicativo de mala perfusión. Otra cosa importante es la coloración de la piel y de las mucosas. Si es que un paciente lo vemos pálido o una de sus extremidades la vemos pálida y sobre todo si esta palidez está aunada o sumada a un cambio en la temperatura, sobre todo lo que es la frialdad de esta zona, entonces esto nos podría estar indicando que hay una mala perfusión. También el estado mental, ¿no? Pero más que nada para la perfusión son estos tres: el llenado capilar, el color y temperatura de la piel. ¿Cuándo es que nosotros le debemos prestar atención a la parte del estado mental y una piel que esté húmeda por sudoración fría? Cuando el paciente está teniendo una hemorragia y tenemos que vigilar que no esté entrando en shock hipovolémico. Al final de este PPT, les voy a mostrar un cuadro en donde salen todos los tipos de shock que existen, pero para irles adelantando, el shock hipovolémico es un tipo de shock que, como su mismo nombre lo dice, se da por una disminución en el volumen de sangre, ¿sí? Una disminución en el volumen. Entonces, si es que el paciente está teniendo una hemorragia y es una hemorragia muy abundante, este paciente tiene riesgo de entrar en shock hipovolémico. ¿Cuáles son los primeros signos de shock hipovolémico? La alteración del estado mental, es decir, el paciente va a dejar de estar alerta, va a empezar a ponerse primero ansioso, luego letárgico, es un paciente que se duerme, ya no está atento, ya no puede seguir órdenes, se empieza a desorientar, ya no sabe dónde está, cómo se llama, qué día es, qué año. Y también empieza a ver lo que es palidez, obviamente, porque ya empieza a haber una mala perfusión, pero generalizada, una hipoperfusión, y también empieza a haber una sudoración fría. También es en la parte de circulación importante revisar lo que son los pulsos, porque estos también van a ser indicativos de la perfusión. Por eso es que acá se resalta muchísimo la revisión del pulso periférico, sobre todo el pulso a nivel de lo que es la arteria poplitea, que recuerden que es una arteria que pasa o se va a palpar por detrás del huequito de la rodilla, ¿sí? También es importante palpar el pulso femoral, el pulso radial. Y algo muy importante acá también, y que también corresponde a
al manejo del shock hipovolémico, estar atentos a que nuestro paciente no esté entrando en shock hipovolémico, va a ser el control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, sobre todo la presión arterial sistólica, perdón. ¿Por qué la frecuencia cardíaca? Porque, y vamos a verlo acá, este es un cuadro en el que se va a clasificar en 4 clases diferentes las hemorragias, dependiendo de la cantidad de sangre que el paciente está perdiendo. No es necesario que este cuadro se lo memoricen para ahorita, pero sí es un cuadro que se va a ver en la clase de hemorragias y que ahí sí se lo van a preguntar. Entonces, si es que pueden ir estudiándolo y repasándolo, mejor. Entonces, como les decía, este es un cuadro en el que se va a clasificar, a las hemorragias de acuerdo a la cantidad de sangre que el paciente está perdiendo. Entonces, si se dan cuenta, las hemorragias de clase 1 es donde se pierde menos de 750 mililitros, de clase 2 de 750 a 1500, de clase 3 de 1500 a 2000, y ya las de clase 4 es donde se pierden más de 2000 mililitros o 2 litros. Entonces, esto no va a ser la única característica de cada una de las clases, sino que también va a ser la frecuencia cardíaca, si es que está en menor a 100, más de 100, 120, 140, y también la frecuencia respiratoria, porque cuando un paciente entra en shock, no solamente shock hipovolémico, sino en cualquier tipo de shock, lo primero que se va a ver afectado van a ser los signos vitales. Y dentro de todos los signos vitales que ustedes han visto, el primerito que se va a alterar va a ser la frecuencia cardíaca. Esta se va a elevar. Por eso es que ustedes ven que a medida que cambiamos de clase, subimos de clase de hemorragia y por lo tanto también incrementa el volumen de sangre perdido, vamos a observar un incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es el signo vital que se va a alterar en primer lugar cuando un paciente entra en shock? Por ejemplo, shock hipovolémico, la frecuencia cardíaca. ¿Qué va a suceder con la frecuencia cardíaca? Se va a elevar. ¿Y cómo se le conoce la elevación de la frecuencia cardíaca? En primero que nada, ¿cuáles son los valores normales de la frecuencia cardíaca en un adulto? ¿Se acuerdan? De 60 a 100. Exactamente. ¿Y cómo se llama cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100? Taquicardia. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el primer signo de shock? La taquicardia. Recuérdenlo siempre. Primer signo de shock, la taquicardia. Es lo primero que va a suceder. ¿Sí? ¿Y por qué es importante la presión arterial? Porque en el shock va a tener diferentes fases. ¿Sí? Y en la primera fase es que va a haber la taquicardia, por esto es que es el primer signo. Pero también se van a activar mecanismos compensatorios. Entonces, como hay mecanismos compensatorios, todavía no va a haber una alteración de la presión arterial. Sin embargo, cuando ya el paciente está entrando a una fase de shock instaurado, es decir, el shock ya está en su máximo esplendor, es que ocurre la alteración de este último signo vital que vendría a ser la presión arterial. Entonces, ¿cuál es el primer signo de shock? En este caso, shock hipovolémico, la taquicardia. ¿Cuál va a ser el último signo de shock? ¿Cuál va a ser el último signo vital en alterarse? La presión arterial. ¿Y qué va a pasar con la presión arterial? Va a disminuir. ¿Cómo se conocía a la disminución de la presión arterial? ¿Alguien se acuerda? Hipotensión. Exactamente. Entonces, primer signo de shock, taquicardia. ¿Cuál es el último signo de shock? Es decir, el último signo vital que se altera, la presión arterial. ¿Qué va a pasar con esta? Va a disminuir. ¿Cómo se le conoce a la disminución de la presión arterial? Hipotensión. Entonces, todas estas cosas son las que ustedes tienen que evaluar cuando manejen esta parte de circulación. Otra cosa importante, ya con respecto a lo que son hemorragias, es que ustedes tienen que identificar cuál es el origen de esta hemorragia. No solamente para ver de dónde está viniendo o en qué parte del cuerpo es que está esta lesión que está sangrando, sino también porque dependiendo del origen estructural de esta hemorragia, ya sea arterial, venoso, capilar,
es que nosotros vamos a poder aproximar la cantidad de sangre, el volumen de sangre que este paciente va a perder y por lo tanto cuál es su riesgo de entrar en shock hipovolémico. Entonces, de estas tres, arterial, venosa y capilar, las hemorragias que son más leves y en las que se pierde casi nada de sangre son en las hemorragias capilares. ¿Por qué? Porque los capilares son vasos sanguíneos chiquititos y son generalmente los que sangran cuando nos cortamos, hacemos cortes, por ejemplo, en el dedo o en la mano. Las más peligrosas, por así decirlo, son ya las arteriales y las venosas. Y para identificarlas, tenemos que fijarnos en dos características, en el color de la sangre y en el patrón con el que esta sangre va a salir. Cuando nosotros hablamos de una hemorragia de origen venoso, la sangre que sale de aquí va a ser una sangre roja oscura, ¿sí? Y el patrón con el que va a salir se conoce como patrón en sábana o patrón en napa. Si es que sale, empieza a salir y se extiende, es como si se estuviera chorreando, como si estuviera chorreándose de la herida para todos lados. En cambio, cuando hablamos de una hemorragia de origen arterial, aquí la sangre va a ser de un color rojo brillante, así carmín. Y el patrón con el que va a salir es un patrón pulsátil, es decir, esta sangre va a salir en un chorro que va a estar en concordancia, que va a estar al ritmo de los latidos cardíacos, ¿sí? Es decir, el corazón se contrae y sale un chorrito de sangre, ¿sí? Esa es la característica principal de una hemorragia arterial. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, difiriendo, esto, teniendo en cuenta estas características también, nosotros podríamos decir que la hemorragia en la que se va a perder mucha más sangre y que por lo tanto es más mortal son las hemorragias de origen arterial. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las arterias son los vasos sanguíneos que salen directamente del corazón y por los cuales se transporta la sangre a los tejidos, del corazón a los tejidos. Teniendo en cuenta esto, ustedes tienen que saber que no solamente tenemos o son importantes las hemorragias externas, que vendrían a ser estas, en las que la sangre sale al exterior, sino que también es importante tener en cuenta las hemorragias internas. ¿Por qué? Porque el hecho de que la sangre no se salga del cuerpo no quiere decir que el paciente no vaya a poder entrar en shock hipovolémico. Y precisamente son estos pacientes que tienen hemorragias internas los que con más frecuencia entran en shock hipovolémico, porque estas hemorragias identificadas. Se les presta más atención a las hemorragias externas, que son más visibles, que asustan más, que a las hemorragias que están por dentro y que no se ven. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de hemorragia interna? El tórax, el abdomen y la cadera. La cadera, en el caso de lo que es la fractura de pelvis. Esta va a ser la fuente de mayor sangrado intraabdominal. Cuando hay una fractura de pelvis, se pierden aproximadamente de 1.500 a más mililitros de sangre, es decir, 1,5 litros hasta 2. Entonces es una cantidad considerable, es casi el 50% del volumen sanguíneo total. Y es algo que ustedes tienen que evaluar mediante la palpación de estas tres zonas: el tórax, el abdomen y la parte de la pelvis, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros controlamos una hemorragia? La primera medida, y eso es algo que vamos a ver a más profundidad cuando vemos el tema de hemorragias, pero la primera medida siempre debe ser la colocación de presión directa, ¿sí? Esa es la primera medida que ustedes tienen que tomar, ya sea con gasas, con compresas o con sus mismas manos. Lo que tienen que hacer cuando ustedes tienen a un paciente que está sangrando, presión directa, ¿sí? Lo último que se les tiene que ocurrir a ustedes es la colocación de un torniquete, ¿sí? Porque la colocación de un torniquete casi siempre va a llevar a la amputación de este miembro. Entonces, siempre el torniquete tiene que ser lo último que a ustedes se les pase por la cabeza y generalmente solo se va a utilizar en el caso de hemorragias graves o severas. Este cuadro de acá es un extra, no es necesario que se lo aprendan, pero es para que tengan en cuenta cuánto tiempo los diferentes órganos pueden sobrevivir sin tener flujo sanguíneo. Si se dan cuenta, los más sensibles son el corazón, el cerebro y los pulmones, que solamente pueden estar sin sangre o sobrevivir sin sangre por 4 a 6 minutos. Y los que más resisten van a ser el músculo, el hueso y la piel, que pueden durar hasta de 4 hasta 6 horas sin sangre.
Terminando la parte de circulación, vamos a ver la D, que era de déficit neurológico, y aquí les dije que se evaluaba el estado de conciencia del paciente. El estado de conciencia del paciente generalmente se va a ver alterado por situaciones como, por ejemplo, la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno a nivel cerebral, o la hipoperfusión, es decir, una mala perfusión a nivel cerebral, no llega suficiente sangre. Y esto puede tener diferentes razones que ya hemos conversado cuando vimos la parte de vía aérea y cuando vimos la parte de circulación. También puede haber un déficit o una alteración del estado de conciencia por una lesión a nivel del sistema nervioso central, ¿no? De repente hay una fractura del cráneo y esta fractura ha provocado lesiones en el mismo cerebro, por ejemplo, hemorragias que están haciendo que este cerebro se hinche. También puede haber alteración del estado de conciencia por consumo de sustancias que causen sobredosis, ¿no? Por ejemplo, drogas o también alcohol. Y puede darse también por alteraciones metabólicas, como por ejemplo las crisis convulsivas, la diabetes. Recuerden que cuando nosotros hablamos de diabetes, vamos a hablar de diabetes tipo 1 y tipo 2. Y una de las complicaciones principales de la diabetes, que tiene que ver con los trastornos ácido-base, es la cetoacidosis diabética, ¿sí? Y esto puede ser una causa de alteración del estado de conciencia del paciente. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos este estado de conciencia en esta D, en esta parte de déficit neurológico? Es con la famosa escala de Glasgow. Esta es la D por si acaso, déficit neurológico. La famosa escala de Glasgow, que es la que ustedes ven acá en la derecha gigante. Esta escala de Glasgow va a tener una puntuación mínima de 3 y una puntuación máxima de 15. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en los exámenes preguntan cuál es la puntuación mínima de la escala de Glasgow, o diga usted cuál es la puntuación de la escala de Glasgow de este paciente con tales y tales características, y marcan 0. La escala de Glasgow no tiene un 0, no, es imposible que te dé un 0. Lo mínimo que un paciente puede tener en la escala de Glasgow es un 3, ¿sí? Y lo máximo un 15. ¿Qué cosas evalúa la escala de Glasgow? Evalúa la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿sí? La respuesta ocular tiene una puntuación mínima de 1 y máxima de 4, la verbal una mínima de 1 y una máxima de 5, y la motora tiene una puntuación mínima de 1 y máxima de 6. Cuando hablamos entonces de lo que es la respuesta ocular, le vamos a dar 4 a un paciente que abre los ojos de manera espontánea, un 3 a un paciente que abre los ojos o parpadea en respuesta a una orden verbal, 2 cuando un paciente parpadea cuando en respuesta a estímulos dolorosos, por ejemplo, le pellizcamos, y 1 cuando el paciente, por más que no va a abrir los ojos espontáneamente, no los va a abrir tampoco en respuesta a una orden verbal y mucho menos a una orden dolorosa, ¿sí? Cuando hablamos o cuando evaluamos la respuesta verbal, 1 es el paciente que no da ninguna respuesta, 2 cuando hace sonidos incomprensibles, 3 cuando emite palabras inapropiadas, 4 cuando sí responde pero está desorientado, no sabe cómo se llama, qué día es, qué año, qué cosa es lo que hace, en dónde está, por qué está ahí, y 5 cuando el paciente está orientado y puede mantener una conversación de manera normal. En el caso de la respuesta motora, vamos a darle un 1 a un paciente que no tiene ningún tipo de respuesta, 2 cuando el paciente está en lo que se conoce como postura de descerebración, que es la que ustedes ven aquí, esta de acá de la derecha. 3 cuando está en la posición de decorticación, que está así, como un conejito. 4 cuando el paciente retira uno de los miembros flexionándolo en respuesta a un estímulo doloroso. Por ejemplo, yo al paciente le peñizco en la mano y el paciente saca su mano. Un 5 cuando el paciente es capaz de localizar el dolor. Por ejemplo, le pellizcamos la mano y el paciente te dice, ¿por qué me está haciendo daño en mi mano? O ¿por qué me está haciendo daño en mi pie o en mi pierna? Y ese es cuando el paciente es capaz de obedecer órdenes verbales, ¿no? Por ejemplo, levante la mano derecha, haga un puño con la mano izquierda, mueva su pie derecho, etc. ¿Sí? Y como están viendo acá, como les estaba diciendo también, mínimo puede tener 3, máximo 15. Nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos un Glasgow de 15.
Y esto va a darnos una clasificación en lo que es el compromiso del el estado de conciencia, ¿no? Si tiene una puntuación de 13 a 15 es un compromiso leve, de 9 a 12 es un compromiso moderado, y de 8 a menos, de 3 a 8, es un compromiso severo. Pero muchas veces nosotros, por las condiciones del paciente o por el tiempo también que tenemos para atenderlo, no vamos a poder evaluar toda la escala de Glasgow, pero de todas maneras necesitamos descartar que hay algún tipo de compromiso neurológico. Entonces, una manera rápida de hacer esto es, por ejemplo, viendo lo que es el reflejo pupilar. Esto que ven acá es un paciente normal, ¿sí? En las figuritas de la letra A. Ustedes saben que las pupilas se van a dilatar y contraer en respuesta a estímulos luminosos. Entonces, para nosotros poder evaluar el reflejo pupilar, vamos a necesitar una linternita. Cuando los ojos se dilatan, como ustedes ven acá en la figura 2, estamos diciendo que estas pupilas se encuentran en midriasis, ¿sí? Cuando ustedes le describan esta acción a su doctor, que las pupilas de un paciente están dilatadas, no le van a decir, doctor, están dilatadas. El término correcto, el término médico es midriasis. Estas pupilas están midriáticas, están dilatadas. Y cuando las pupilas están chiquititas, como en la figura de acá, es que nosotros estamos hablando de que las pupilas están en miosis. ¿Sí? Miosis. Entonces, doctor, estas pupilas están mióticas, ¿sí? Entonces, midriasis cuando está grandota, miosis cuando están chiquititas. Lo normal es que si es que yo acerco la linterna al ojo derecho, este ojo derecho va a tener ya sea una respuesta de midriasis o de miosis, dependiendo de las funciones del paciente. Pero lo normal es que las dos pupilas se contraigan y se dilaten de manera simétrica y al mismo tiempo, y sincrónica. Es decir, las dos se dilatan y se contraen al mismo tiempo, sin importar que el estímulo luminoso esté solamente en uno de los ojos. Si es que existe algún tipo de daño a nivel del sistema nervioso central, este reflejo pupilar, esta capacidad de las pupilas de dilatarse o contraerse de manera simétrica y sincrónica se va a ver afectada. ¿Y cómo se le conoce a eso? Se le conoce como anisocoria. ¿Qué cosa es la anisocoria? Es cuando, por ejemplo, la pupila derecha está dilatada y la izquierda está contraída o simplemente no responde, no se modifica. Esa es la anisocoria. Entonces, cuando es que nosotros decimos que hay anisocoria? Cuando la contracción o dilatación pupilar es asimétrica y asincrónica. ¿Sí? Es decir, no ocurre al mismo tiempo y no es en los dos ojos. ¿Cuándo es que nosotros decimos que la dilatación pupilar es isocórica? Es decir, que las pupilas están en isocoria. Cuando la dilatación pupilar es simétrica y sincrónica. ¿Sí? Estos son conceptos importantes. Y como les digo, eso también nos puede servir para evaluar lo que es la integridad del sistema nervioso central de una manera un poquito más rápida, aunque siempre es bueno realizar un examen neurológico completo. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Dime, Dana. ¿Podría volver a explicar la escala de Maslow? Es que no entendí de eso de 13 a 15 y el anterior que era de 1 a 4 y 1 a 5. Ah, ya. La escala de Glasgow tiene una puntuación mínima. Espérate, vamos a ponerla acá. Ya. Glasgow va a tener una puntuación mínima de 3 y máximo de 15. ¿Qué cosa debe evaluar Glasgow? Respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora.
Entonces, la suma del puntaje que obtengamos en la evaluación de cada uno de estos tres aspectos es que nos va a dar este puntaje que puede ir mínimo 3, máximo 15. Entonces, la respuesta ocular puede tener una puntuación de 1, 2, 3 o 4, de acuerdo a todo lo que hemos conversado acá. La respuesta verbal puede tener una puntuación de 5, 4, 3, 2 o 1. Y la respuesta motora puede tener una puntuación de 6, 5, 4, 3, 2 o 1. Por ejemplo, si yo evalúo a un paciente y el paciente solamente parpadea en respuesta a estímulos dolorosos, en respuesta ocular le pongo un 2. Si evalúo su respuesta verbal y me dice palabras inapropiadas, entonces aquí le doy una puntuación de 3. Y si cuando evalúo su respuesta motora está en descerebración, entonces le doy una puntuación de 2. Y ahora, para saber cuál es mi escala de Glasgow, sumo estos puntajes de cada uno de los tres aspectos que he evaluado, ocular, verbal y motor. Entonces, ocular tengo 2, en verbal puse 3 y en motor puse 2. Entonces, sumando todo esto, me da un 7. Y este 7 es el que es mi escala de Glasgow. ¿Cuál es la escala de Glasgow de este paciente? 7. Y de acuerdo a la clasificación que vimos, vendría a ser un compromiso neurológico severo. ¿Se entendió ahí un poquito mejor? Sí, muchas gracias. Listo. Terminando esta parte ya del ABCDE, les había hablado acerca de la parte de exposición y ambiente. Esto es un paso que se realiza más que nada a nivel hospitalario, porque cuando el paciente llega al hospital lo van a desnudar completamente, es decir, lo van a exponer, para ver o para evaluar que no se haya pasado ningún tipo de lesión o herida que necesite tratamiento urgente. Pero algo que tenemos que tener en cuenta aquí, y aquí viene la intervención de la parte de ambiente, es que el lugar donde nosotros hagamos esto, donde desnudemos al paciente, tiene que ser un lugar con una temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de pacientes tienden a perder calor muy rápido y pueden entrar en hipotermia. Entonces, lo principal y lo que más nos va a preocupar y tenemos que manejar en este punto es la hipotermia. Eso es lo más importante de la parte de la E, de exposición y ambiente. Ahí está. Esta parte de acá, este flujograma, es un flujograma que van a encontrar un poquito más claro en el PHTLS y que básicamente es todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿sí? Manejo de vía aérea, ventilación, circulación y manejo de hemorragias, déficit neurológico, exposición y ambiente. Ahora vamos a pasar rápidamente a revisar algunos tipos de traumas que les han mencionado en su teoría y vamos a empezar con lo que es la fractura costal y el neumotórax. Entonces, la fractura costal, como su mismo nombre lo dice, es cuando las costillas se rompen, se fracturan. Y ustedes tienen que saber que la principal herramienta para diagnóstico por imagen que ustedes van a utilizar, ya sea en el hospital, en las postas, en los centros de salud, son dos. La radiografía, las radiografías y también las ecografías. Entonces, en este caso, si es que nosotros queremos evaluar huesos, vamos a utilizar generalmente radiografías. Vamos a acercarlo un poquito más para que ustedes puedan ver con mayor claridad la fractura costal y es esto que ven acá. Si se dan cuenta, está todo desplazado y está roto. Una parte de la costilla está por arriba y la otra está por abajo. ¿Cuál es el riesgo de estas fracturas costales desplazadas? Que uno de los pedazos podría llegar a punzar un pulmón y este pulmón puede empezar a sangrar y ocasionar un cuadro que se conoce como hemotórax, que es básicamente cuando la cavidad torácica se empieza a llenar de sangre y esto va a requerir que obviamente esta sangre se drene, ¿no? Porque si la cavidad torácica se empieza a llenar de sangre, ya no deja espacio para que el pulmón se pueda expandir y contraer adecuadamente para una adecuada ventilación. Entonces el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria. ¿Cómo es que nosotros drenamos esta sangre de la cavidad torácica? Mediante un procedimiento que se conoce como toracocentesis. ¿Qué cosa es la toracocentesis? Es cuando se inserta un tubito, un catéter, a nivel de lo que es entre el quinto y sexto espacio intercostal en la línea medio axilar, es decir, por aquí,
¿Para qué? Para que por ahí salga la sangre que se está acumulando aquí, que pareciera ser que este es el caso del paciente, porque acá se ve un tubito, si se dan cuenta. Ese es el caso del hemotórax, ¿sí? Cuando la cavidad torácica se llena de sangre, una de las razones puede ser esto, ¿no? Una fractura costal desplazada. ¿Qué cosa es el neumotórax? El neumotórax es cuando la cavidad torácica se llena de sangre, de aire, por eso se llama neumo. Neumo es aire. Neumotórax, cuando la cavidad torácica se llena de aire. Como puede ser, es un pulmón normal. Este es el pulmón derecho. Este de aquí es el pulmón izquierdo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que hay un neumotórax? Cuando esa zona del tórax está más negra de lo normal. Si ven acá, acá no está tan negro a comparación del otro lado. ¿Por qué? Porque acá todavía se ve el parénquima pulmonar. Aquí ya está todo lleno de aire, probablemente como está todo lleno de aire, el pulmón ha colapsado y por lo tanto se ve todo negro, como si no hubiera nada, como si estuviera vacío. ¿Cómo es que nosotros tratamos un neumotórax, sobre todo los famosos neumotórax a tensión? Es con lo que es la descompresión, que se va a realizar con una aguja, es las agujas esas gruesas que yo les mencionaba, de 14, 16 gauge. Le vamos a colocar una aguja a nivel del segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular, ¿sí? Obviamente acuérdense que estas agujas es con el bisel hacia arriba, las agujas siempre es con bisel hacia arriba. Entonces ahí descomprimimos y nosotros vamos a escuchar y ver cómo sale el aire. Y eso va a permitir que el pulmón pueda regresar a su tamaño original. Esto de acá es lo que les estaba mencionando, el hemotórax. Si ven acá, el pulmón derecho está normal, pero a nivel del pulmón izquierdo solamente vemos un pedacito, ya no vemos todo el pulmón. El resto, más de la mitad, lo vemos blanco. Esto blanco en las radiografías generalmente es indicativo de la presencia de líquido y en este caso se trata de un hemotórax. Entonces aquí, como les estaba diciendo, la solución es drenaje, colocar un drenaje a nivel del quinto sexto espacio intercostal en la línea medio axilar. Otra cosa u otra complicación que puede ocurrir aquí por sangrados, sobre todo a nivel del pericardio. Recuerden que el corazón es un órgano que está cubierto por el pericardio, que es como una capita, una sábana que tiene el corazón alrededor. Cuando hay acumulación entre el pericardio y el corazón per se, el corazón por sí mismo, es que puede ocurrir una patología que se conoce como taponamiento cardíaco, que es que básicamente el corazón deja de poder contraerse y expandirse de manera natural. ¿Por qué? Porque este saco, este pericardio está lleno de sangre o lleno de líquido. ¿Cuáles son las cosas o los signos que nos pueden hacer sospechar de un taponamiento cardíaco? Son 3 y son conocidos como la triada de Beck, que es básicamente ingurgitación yugular, quiere decir que la vena yugular se empieza a ver, se engrosa, se empieza a ver súper gruesa y se ve a simple vista. Hay una disminución de ruidos cardíacos cuando nosotros queremos auscultar el corazón y hay hipotensión, ¿sí? La presión arterial está baja. Otro tipo de trauma, de lesión que puede ocurrir es un aneurisma de la aorta. Recuerden que un aneurisma se forma porque se debilita una parte de la pared arterial. Recordemos que yo les había dicho que los vasos sanguíneos van a tener una capa muscular. Entonces, cuando esta capa muscular se debilita, es que esta zona se dilata, se hace como una bolsa gigante, una bola gigante que se empieza a llenar de sangre y se vuelve muy frágil. Entonces, si es que justo este paciente tiene una lesión, tiene algún trauma y este trauma afecta en el lugar de este aneurisma corre el riesgo de reventarse y estos van a ocasionar una hemorragia bastante grande, sobre todo si se tratan de los famosos aneurismas de aorta, ¿sí? Y por último, es lo que les estaba mencionando de los famosos shocks. Entonces, en primer lugar, tenemos el shock hipovolémico, que como ya les había dicho, es por disminución de volumen. Las causas principales, ¿cuáles son? Hemorragias y deshidratación. Solamente esas dos. Entonces, ¿qué es shock hipovolémico? Disminución del volumen.
¿Por qué se da? Por hemorragia y deshidratación principalmente. El shock cardiogénico es cuando hay una falla de la bomba cardíaca. Es decir, el corazón ya es incapaz de latir correctamente, y esto se da ¿por qué? Por enfermedades que afecten al músculo cardíaco. Por ejemplo, y la más común, los infartos agudos de miocardio o la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El shock obstructivo es cuando hay algo que está obstruyendo el flujo sanguíneo, y es lo que acabamos de conversar. Una de las razones, el taponamiento cardíaco, ¿sí? O también lo que son los neumotórax o hemotórax. ¿Por qué? Porque recuerden que el neumotórax, el tórax se llena de aire, no solamente va a afectar a los pulmones, sino también va a afectar a la contractibilidad del corazón. O en el caso del hemotórax, lo mismo, que se llena de sangre. En el caso del shock distributivo, esto se va a dar por una disfunción de los vasos sanguíneos. Es decir, recuerden que los vasos sanguíneos tenían la capacidad también de contraerse, que era la vasoconstricción, y de dilatarse, la vasodilatación. Sin embargo, en el shock distributivo, que puede ser, por ejemplo, en los casos de consumo de fármacos, sobre todo este shock distributivo se da en casos de anafilaxia, que básicamente son reacciones alérgicas exageradas, incrementadas, severas, o en los casos de infecciones graves. Estos vasos sanguíneos van a perder la capacidad de hacer vasoconstricción y vasodilatación, por lo tanto, el cuerpo va a ser incapaz de mantener presiones arteriales normales. El shock séptico es un tipo de shock que va a ser originado por una infección generalizada o también localizada, causada ya sea por bacterias, hongos o virus, y el shock anafiláctico, que es lo que les estaba comentando, es causado por una reacción alérgica. Y por último, tienen que conocer cuál es la situación de los diversos órganos a nivel de la cavidad abdominal. Cuando nosotros evaluamos el abdomen, para saber cuál es la situación de las diversas vísceras, de los diversos órganos, vamos a dividir el abdomen en 9 cuadrantes, ¿sí? Como ven acá. Entonces, vamos a tener al medio lo que es el epigastrio, la famosa boca del estómago, epigastrio. Vamos a tener al mesogastrio, que va a estar aquí. También se le conoce como zona umbilical, pero se llama mesogastrio. Y al hipogastrio. En lo que es la parte derecha, vamos a tener al hipocondrio derecho. Perdón, es el izquierdo. Al hipocondrio derecho. Debajo del hipocondrio derecho vamos a tener al flanco derecho. Y debajo del flanco derecho vamos a tener a la fosa ilíaca derecha. Por el otro lado, igual, hipocondrio izquierdo, debajo flanco izquierdo y debajo fosa ilíaca izquierda. Entonces, en cada una de estas zonas vamos a tener diversos órganos. No les voy a pedir que se aprendan todos, pero sí tienen que aprenderse los principales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un paciente llega a la emergencia porque lo han apuñalado en el abdomen, los órganos que más frecuentemente se van a ver afectados, y no solamente en casos en los que el paciente haya sido apuñalado, sino en general en un paciente que ha estado en algún tipo de accidente, es un politraumatizado, los principales órganos que se afectan van a ser dos, el hígado y el vaso. Y en algunas ocasiones las asas intestinales, los intestinos. Entonces acuérdense siempre, el más afectado, el hígado, segundo lugar el vaso, tercer lugar asas intestinales. Entonces, ¿dónde se encuentra el hígado? ¿En qué una lesión en cuál de estos 9 cuadrantes nos debería hacer sospechar de una lesión a nivel de lo que es el hígado cuando se ve afectado el hipocondrio derecho? En el hipocondrio derecho es donde nosotros vamos a encontrar principalmente el hígado. Si es que la afectación de qué cuadrante nos debe hacer sospechar de una lesión del vaso cuando se ve afectado el hipocondrio izquierdo. ¿Sí? ¿Ven? Acá está el vaso. ¿Cuándo o una lesión en qué sitio nos debe hacer sospechar que hay una lesión de los intestinos, sobre todo el intestino delgado? Una lesión a nivel del mesogastrio. ¿Sí? Acá está. Intestino delgado, mesogastrio. ¿Sí? En los flancos, ¿qué hay principalmente? Riñones.
Flanco derecho, riñón derecho, flanco izquierdo, riñón izquierdo. ¿Qué cosa hay en el hipogastrio? Dos cosas principalmente, la vejiga en todos y el útero en el caso de las mujeres. Fosa ilíaca derecha, ¿qué cosa vamos a tener principalmente? Apéndice y el ovario derecho en el caso de las mujeres. ¿Y qué cosa vamos a tener en la fosa ilíaca izquierda que sea de importancia? El ovario izquierdo en el caso de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son los tres órganos principales? En primer lugar, ¿cuál es el primer órgano que con más frecuencia se ve afectado en traumas? El hígado. El hígado y el vaso son los dos que más se ven afectados. Cuando sospechamos de lesiones en el nivel del hígado, cuando hay una lesión en el hipocondrio derecho. Cuando sospechamos de lesión en el vaso, cuando se ve afectado el hipocondrio izquierdo. Cuando sospechamos de una lesión en intestino delgado, en heces intestinales, cuando se ve afectado el mesogastrio. ¿Qué cosa hay en el flanco derecho principalmente? Riñón derecho. ¿Qué cosa hay en el flanco izquierdo principalmente? Riñón izquierdo. ¿Qué cosa hay en el hipogastrio? Vejiga y útero. ¿Qué cosa hay principalmente en la fosa ilíaca derecha? Apéndice y ovario derecho. Y en la fosa ilíaca izquierda, el ovario izquierdo. Y eso, chicos, vendría a ser todo lo que corresponde a la clase de hoy. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda. Sino ya para... Yo tengo una pregunta. En Dime. cuanto al ABCD, para un caso prehospitalario solo aplicaría el ABCD, ya no la E, ¿verdad? Claro, básicamente lo que ustedes van a hacer a nivel prehospitalario es hasta la D, porque a nivel hospitalario es que se realiza la E, pero es el mismo procedimiento y en realidad si es que pueden hacer la E a nivel prehospitalario la hacen, pero como les digo, eso es algo que más que nada se hace en el hospital, sobre todo porque tiene que haber un control de la temperatura ambiental, precisamente para el manejo del hipotermia. Listo, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dime, Sebastián. Del A, B, C, D y el E es todo prehospitalario, pero ¿puede entrar la reanimación en Claro, ese? la reanimación cardiopulmonar. ¿En cuál estaría? La reanimación cardiopulmonar estaría contemplada dentro de lo que es la C en la parte de circulación.